Conservadora general de Patrimonio del Museo d'Orsay en París. Ella se formó en las universidades de la Sorbona y en el Museo del Louvre y es especialista en pintura impresionista. Desde el año 73 pertenece al cuerpo de conservadores de los museos nacionales franceses. En los inicios de su trayectoria trabajó en distintas instituciones como el Jeu de Paume, la Orangerie y el Museo Rodin, siendo a partir de los años 80 cuando empieza a trabajar junto a Michel Laclos en la puesta en marcha del Museo d'Orsay. Y es en esta institución donde ha ocupado puestos de gran responsabilidad. Ha sido comisaria de importantes muestras dedicadas a los artistas franceses de la segunda mitad del XIX y ha publicado sus catálogos correspondientes y editado libros de gran importancia sobre Cézanne, Sisley, Pissarro o Van Gogh. Es la experta internacional en la figura de Monet, artista sobre el que ha realizado importantes exposiciones y libros de consulta imprescindibles. Comenta que la edición de Gallimard, de su libro de Monet, pues no está traducida al español, pero es el libro más conocido. El reconocimiento a su labor ha sido galardonado, entre otros méritos, con la Legión de Honor y con la Orden de las Artes y de las Letras. Y la conferencia de hoy tiene título Claude Monet, el impresionista y el pintor de series. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy encantada de estar hoy en Madrid y agradezco a la Fundación de los Amigos del Prado por haberme invitado, lo que me permite volver a ver esta mañana el cuadro de Velázquez y en conclusión les explicaré por qué la Fundación de los Amigos del Prado tuvo razón en organizar la conferencia de Claude Monet en el Prado. Monet, 1840-1926, 86 años, lo que le permite haber sido varios pintores, el jefe de fila de los impresionistas y el pintor de las series. Verá que hay una continuidad en su vida que le permitirá ver que es un surco que ha hecho en una vida sin muchas rupturas. Vamos a empezar con dos retratos para que vean cuál es la cara del pintor. Les voy a enseñar muchas imágenes en esta conferencia porque justamente es el pintor de las series y lo interesante es ver varias obras para entender lo que es una serie. Lo voy a pasar rápidamente para no superar el plazo que me han otorgado. Aquí ven a Monet. Tiene un pincel en la mano, una paleta, está en su casa de Argenteuil y está pintado por Renoir. Tiene unos 30 años y en este mismo periodo ven también este otro cuadro de Monet, también pintado por Renoir, en una actitud muy familiar, con un periódico, en una actitud cotidiana. ¿Me están ustedes oyendo bien? Sí. Ambos retratos, este está en el Musée d'Orsay, donde están también varios cuadros de Monet, unos 80 cuadros. Monet aquí persigue la idea de la pintura y este cuadro está en el Museo Marmottan de París, que tiene la obra del sol, impresiones Sol naciente, que ha dado justamente el nombre al impresionismo. Y es el museo que más cuadros tiene de Monet. Aquí tienen el Museo d'Orsay en París, aquí el Museo Marmottan con todos los nenúfares y que ha tenido también el cuadro Impresiones Sol naciente. Y aquí los nenúfares que han sido regalados en 1966 por el segundo hijo de Monet, Michel Monet, que regaló al Museo Marmottan esta colección y que dio a la Academia de Bellas Artes la casa de Giverny, la casa del pintor, de la cual hablaré también. El Museo d'Orsay, el Museo Marmottan, pero también está el Museo de l'Orangerie, con las grandes nenúfares, la decoración que hizo Monet para la Orangerie. Aquí ven el Sena.
y les hablaré también de Giverny. Hay 4 lugares en Francia, aquí en Madrid también tienen lienzos de Monet, 5 tienen en el Museo Thyssen de Madrid y se los voy a enseñar. Nació en 1840, pero en el año 45 su familia se fue a Normandía, en Le Havre, y sus primeras impresiones las vivió cerca del mar, en las costas normandas, y siempre tendrá toda su vida el amor por el mar. Aquí ven un cuadro de juventud, pero ven que está en la impresión. Ven este gesto, unos pescadores que están justamente remolcando un barco, pero ven los cielos que se parecen a los de Turner y el sol naciente. Aquí tiene 24 años y ven que con este paisaje del mar, esta pintura marítima, ya ha encontrado su vía. Pero también trabaja en el bosque de Fontainebleau. El impresionismo sucedió a la generación de la escuela de Barbizot. Este cuadro está cortado en 2. Miren bien este lienzo, pero recuerden que lo cortaron durante la vida de Monet. Ven un panel central del almuerzo en la hierba, panel central que les estoy mostrando. Ya se había cortado en vida de Monet. Es un lienzo de 4 por 6 metros. Era una respuesta a una obra de Manet, el almuerzo sobre la hierba, que estuvo en el Salón de los Rechazados. Y estas telas se tuvo que cortar porque la estropeó la humedad. Ambos fragmentos están en el Museo d'Orsay. En la parte de la izquierda ya estuvo en el Museo del Jeu de Paume, y el fragmento de la derecha, el panel central de 2 sobre 2 metros, en la parte más importante del cuadro, fue regalado al Museo d'Orsay. Ven aquí que es otro Monet, un pintor de bodegones magníficos, con este almuerzo, esta parte de campo, como lo dice también Maupassant u otros escritores de la época. Y ven que el pintor es un pintor del instante. Ven la mujer en el centro que está presentando un plato. Detrás parece que es Camille, su compañera, que luego se va a casar con él, y ven que está pues peinándose. Son instantes, gestos plasmados que anuncian esta pintura que es el impresionismo y que se va a basar mucho sobre la instantaneidad. Y Monet hablará mucho de esto cuando empezará su serie. Esta pintura del almuerzo sobre la hierba, que los muestro aquí en el taller, es una pintura importante que muestra la importancia del follaje, de la luz. Ven el mantel, los trajes. Monet se interesa mucho por la naturaleza, las flores, el mar, los jardines, pero ya desde muy joven lo pinta todo. Luego hubo un esbozo que está en el Museo Pushkin de Moscú, como ven aquí. Ven justamente los colores que presenta, y el esbozo era mucho más amarillo. Miren la importancia del follaje y la parte que está cortada. Hubo una parte que se estropeó y que se tiró, pero aquí hay un pequeño personaje que parece que no forma parte de esta fiesta. A lo mejor era el que llevaba el baúl en donde estaban seguramente toda la comida. Aquí, una vez más, los tejidos que interesan tanto a Monet. Este lienzo está en Bremen. Aquí es Camille, su modelo, un gran formato para el Salón de 1866. Como lo dice aquí Monet, es su modelo disfrazada de parisina. Ven la falda de este color con la chaqueta negra, con las pieles, y esto parece un poco Velázquez, ¿verdad? Se interesa mucho para
en todos los trajes, los vestidos. También se interesa por los cuadros, de los cuales tiene varios ejemplares. Aquí vivía Jonqui y esta calle, la Bavol, hay un cuadro en el Museo de Boston. El cuadro en el Museo de Mannheim, hay un joven que está aquí en el centro y aquí un hombre de más edad de espalda. Ambos cuadros los pintó cuando tenía 24 años y aquí empiezan las series. Aquí ya vemos que las obras las pinta varias veces en varias versiones. En Normandía, donde va a vivir después de haber dejado París, y trabaja muchísimo en Normandía, donde pasaba los veranos en casa de su tía, que tenía un jardín cerca de Le Havre, en Sainte-Adresse. A los 17 años se muere su madre, que era música y que hubiese entendido mejor su vocación. Aquí se ve el jardín con los tonos rojos y verdes que encontraremos en las amapolas en Argenteuil. Aquí hay una figura de espalda bastante vaporosa. El pintor que prefería, decía Monet, era Watteau. Ven los trajes de seda. Este lienzo de Monet tiene algo justamente de moderno, pero también algo del pintor Watteau. Este jardín de Sainte-Adresse tenía una magnífica terraza. Monet, en este lienzo muy grande que está en Estados Unidos, ven que Monet mezcla todos los temas que le gustan. A los 27 años escribe diciendo: estoy trabajando mucho marinas, figuras y jardines. Ven al fondo del lienzo las marinas con barcos de vapor, barcos de vela, marinas y las figuras y el jardín. Ven el padre de Monet, que está a la derecha, que está justo a la derecha, repito, y también las figuras que un poco que destacan sobre el mar. Y está su prima. Ven cómo se destacan sobre el agua. Y luego aquí tiene esta terraza, este jardín con flores, con dalias, con gladiolos. Y también ven todas las banderas que están volando al viento. Monet siente el viento aquí en las banderas, pero más tarde lo sentirá también en los álamos. Y aquí está en posesión de todos sus medios. Desde el principio se interesa mucho a las estampas japonesas. Los personajes que están delante de una terraza pueden recordar también a estos personajes con kimonos en las estampas japonesas. Tiene 231 estampas que se conservan en Giverny. Otro lienzo que se hace justo al lado, con la playa en Sainte-Adresse, con estos personajes, estas escenas a la orilla del agua, una pareja sentada y mirando los barcos. Y en los años 70, cuando tenía de 25 a 30 años, ya se ve que Monet es un gran pintor. Zola notó que este lienzo mezclaba la luz particular con este movimiento giratorio, con las flores, la que está oliendo las flores a la izquierda, los árboles, la luz. Este cuadro lo rechazó justamente el salón en donde lo quería presentar. Aquí tenemos un efecto de nieve. El pintor Courbet era un pintor realista, o su ciclo se llama del realismo al impresionismo. Courbet pintó muchos lienzos con nieve, pues justamente este lienzo se pintó en Étretat, donde vivía en aquella época, y escribió a su amigo Basile
A mí lo que casi me gusta más es el invierno más que el verano, porque ven ustedes toda esta nieve, la densidad de los blancos, estos reflejos en el primer plano. Y la única presencia humana aquí es la pequeña urraca sobre la barrera. Era como una nota de música sobre un pentagrama en una partitura. Este lienzo es muy conocido y evoca justamente el amor de Monet por el campo en Étretat, pero también por el mar. La playa de Étretat no es una playa de arena, tiene guijarros. Ven aquí un mar tormentoso con los acantilados y sus maestros fueron Boudin, que lo quitó de hacer caricaturas, porque Monet empezó con caricaturas y Boudin le dijo que podía hacer paisajes. Monet se sabe deudor de Boudin y Jonkin, el holandés de él, dijo que fue su primer maestro y él educó a mi ojo. El ojo de Monet, todo el mundo habla de él. Clemenceau dice que es el ojo de Monet. Monet solo es un ojo, pero ¿qué ojo? Y Jonkin justamente educó el ojo de Monet. Estamos en el año 68, 69, está en Bencourt, cerca del Sena. Es una pintura completamente impresionista, el barco, el sombrero, esta mujer con un vestido a rayas que mira el paisaje. Cézanne también trabajó, Balzac y Zola también vinieron a este lugar. Y Zola habla de este lugar, justamente. En 1869, Monet trabaja en la Grenouillère, que era una especie de merendero. Había un islote en el medio, una pequeña isla. Y lo que interesa a Monet son los reflejos de la luz en el agua. El toque está fragmentado. Hay reflejos que vemos también en las regatas de Argenteuil. Ya en el año 69, la técnica impresionista ya está creada, elaborada por Renoir. Y junto con Monet pintan este tipo de obras. Monet expuso sus obras en el 74, pero ya había empezado a pintarlas mucho antes. Es normal que la técnica precedió el nacimiento de la palabra impresionismo. Está ahora en Trouville, ven la terraza del Hotel de las Rocas Negras, ven las sombras, cómo se reparte la sombra y la luz en el suelo y esta vista de la playa de Trouville. Este cuadro está en el Musée d'Orsay y este está en el Marmottan. Este cuadro recuerda las pequeñas composiciones de Boudin y Monet sigue pintando Trouville. Es el verano de la guerra franco-prusiana y el 28 de junio se casa con su modelo Camille, de la cual tuvo a un hijo, Jean Monnet, y los tres se fueron a Londres porque Francia estaba en guerra y Monet se fue de Francia como Pissarro. Monet y Pissarro se encontrarán en Londres y visitarán los museos ingleses juntos en Londres, admirando mucho a Turner. Aquí tenemos un lienzo magnífico del Parlamento de Londres. Ven los barcos, los personajes, las torres. Y este cuadro está en la National Gallery de Londres. Recuerden este cuadro porque Monet lo volverá a pintar más tarde, pintándolo de otra manera. El otro tema importante para Monet no es solo el agua del Támesis, sino también los jardines, con Green Park, las extensiones de hierba. Y ven este cuadro muy estirado para mostrar la inmensidad de los jardines y que recuerda el interés de Monet
para los jardines públicos, privados y de las mansiones. Al dejar Londres, volverá a Francia, pero en Londres tendrá un encuentro muy importante. Se va a conocer al pintor Daubigny y el mercante Paul Durand-Ruel le dice al pintor que este hombre es muy importante. Al dejar Londres, Monet se fue a Holanda y Daubigny se lo había recomendado, pero también quiso ver el país de John King y ven los molinos, este canal y este pequeño barco que recuerda los personajes de John King y que demuestra que Monet piensa en John King al pasar por este país. Monet en Argenteuil se instala en el 71 en Argenteuil y Boudin escribe una carta muy bonita sobre este tema. Hemos inaugurado la casa, hemos empezado nuestra temporada en Argenteuil, que es una temporada muy importante atrayendo a Renoir, Manet, Sisley. Todos se encuentran ahí. Argenteuil es el periodo más importante para el impresionismo. El verano de 1874 se reúnen para pintar de esta manera. Aquí tienen la lectora pintada por Monet en su jardín de Argenteuil, que está en Baltimore, en la Walters Art Gallery. La lectora lee un libro, claro, pero está rodeada de reflejos sobre la hierba. Miren el interés de la luz sobre la hierba. Zola dijo que eran como gotas de luz. Era un personaje en un jardín. Y es un principio de una serie. Aquí bajo los lilas, que está en el Museo d'Orsay, ven unos personajes. Y aquí un encuadre un poco semejante con los lilas al sol. Vemos el sol aquí. Y este cuadro está en el Museo Pushkin de Moscú. Aquí ven el jardín de Argenteuil, las notas, los toques rojos, los verdes, el niño Jean Monnet que tiene un aro y que juega con él. Y a la derecha ven la silueta de Camille que le está vigilando a su hijo. Y hay este aspecto de fiesta. Es así como trataban los jardines, es una alegría para los ojos. Siempre en el jardín de Argenteuil ven esta escena, a la izquierda el pequeño Jean Monnet, a la final de una comida hay cierta opulencia, una vajilla muy bonita, un bodegón, aquí los melocotones, una cafetera muy bonita, todo lo que lo que es de plata, lo que es de porcelana. Aquí el niño se ha quedado después de la comida, está jugándose. Y ven también un sombrero abandonado que está colgado de una rama, una sombrilla, unas figuras femeninas. Y a la izquierda ven también todas estas luces, todas estas flores, estos toques rojos que se van destacando. En Argenteuil está trabajando a partir del jardín de su casa. Ven los puentes del ferrocarril, el puente de la carretera. Ven el humo. Es muy fugitivo el paso de un tren y ve cómo pinta en el momento en que pasa el tren. Ven que Monet anuncia también el pintor de la serie. Aquí pinta otro cuadro que está en los Estados Unidos. Hay el reflejo de los pilares en el agua y el tren que está pasando. Las regatas en Argenteuil. Es una especie de icono en el año 72 y que está en el Museo d'Orsay. Monet se interesa mucho a los veleros. Monet él mismo se desplazaba sobre el Sena en un barco. Era como un barco taller. Y lo hacía para estar justo a nivel del agua. Y utilizará el mismo procedimiento para pintar los álamos o para pintar en Venecia.
el Sena, el jardín, pero el campo también. El campo en Argenteuil, con este cuadro de las amapolas. Manchas rojas sobre fondo verde. Ven aquí que el pintor tiene una especie de repertorio, colores, verde, rojo. Pensamos que aquí también es Jean Monnet, su hijo, con su madre Camille, con la sombrilla que siempre está presente en los cuadros de Monet. Y esta pintura de los amapolas se expuso en la primera exposición de los impresionistas. Los pintores impresionistas van a presentarse en un salón todos juntos. Aquí Monet presenta varias pinturas, las amapolas y un cuadro. ¿De qué título quiere poner? Dice, bueno, pues digan impresión en el catálogo. Impresiones es el nombre de este cuadro. Era un poco un cuadro que hice a partir de mi ventana en el Havre. Y desde su ventana veía estos barcos y el efecto del sol en el agua, como lo vio en Londres con las torres del Parlamento. Y quizá Monet se acuerda de Turner. Miren la acuarela de Turner. Evidentemente hay algo semejante en ambos cuadros. Es el mismo gesto de pintor, pero Turner era acuarelista. Pissarro y Monet estudiaron mucho los museos ingleses, visitaron las acuarelas de Turner y esta acuarela estaba en la Tate de Gallery y pude poner ambos cuadros al lado porque las visiones de ambos pintores es muy importante. Pissarro dice que Turner está en el origen de los impresionistas. Aquí Le Havre una vez más y aquí hay dos pinturas semejantes. Aquí está Le Havre, una pintura muy alargada, y aquí esta, que está en Estados Unidos, Le Havre, pero con lluvia. Se interesa también por los tejidos. Aquí tenemos a la japonesa. Monet lo explicará en sus cartas. Es Camille, mi esposa. Es una parisina disfrazada de japonesa. Ven los abanicos, juega con su abanico. Es una pintura que está en Boston y que recuerda el japonismo de la época. Los pintores que coleccionaban estampas japonesas. Aquí tenemos los pavos. Monet estaba invitado por Ernest Hochet. Ernest Hochet fue el primer propietario del cuadro Impresión Sol Naciente. Pidió a Monet que pintara 4 grandes cuadros cuadrados decorativos, un panel decorativo. Y aquí vemos otro aspecto de Monet, un pintor decorativo en un formato de 2 sobre 2 metros para sus paneles. Aquí ven cómo se interesa por la decoración. Pinta para el castillo de Montgeron 4 cuadros. Aquí es la primavera con los pavos. Él está abajo de la pendiente. Miren aquí la cabeza del pavo que está cortada. Como en el almuerzo sobre la hierba, también parece una fotografía, una instantánea, como cuando la mujer presenta su plato. Y aquí hay otra pintura de 2 sobre 2 metros en otoño, la caza. Y ven aquí que el cuadro anterior están en el Museo d'Orsay, están en 4 sitios distintos, 2 metros sobre 2 metros. Y Monet renueva el tema tan tradicional de las estaciones. Monet entonces vive en París, es la última vez que vivirá en París. Entre Argenteuil y Véteuil vivirá en París una pequeña temporada. Esa es la vista que tiene desde una vista panorámica.
A Monet le gusta mucho pintar desde una ventana como impresiones del sol naciente. Aquí se ve el Louvre y un pabellón. Estos jardines los va a estudiar mucho, como por ejemplo el del Parque Monceau, y los va a presentar en una exposición. Pero el tema más importante para Monet en aquella época es el que va a descubrir en la tercera exposición impresionista en el 77, cuando Zola escribió: Monet ha presentado unos interiores de estaciones soberbios. Los artistas hoy en día tienen que encontrar la poesía de las estaciones, igual que sus predecesores encontraron la poesía de bosques, árboles y flores. Esta pintura se ha podido calificar de nueva pintura. Es la estación Saint-Lazare, que está en el Museo d'Orsay. Ven el juego de las nubes, del humo. Siempre hay una luz cenital como en su taller. Monet se estuvo paseando sobre las vías. Trabajará también sobre las fachadas de la Catedral de Rouen. Ven aquí, es un cuadro simétrico, pero también ven que Monet empezará las series, hará varias versiones. Ven aquí el tren que se va hacia Normandía. La estación de Saint-Lazare es un paso intermedio, como lo dirá Proust, y hablará de esto en su libro A la búsqueda del tiempo perdido. Como lo ha dicho Théophile Gautier, es la catedral de la nueva humanidad. Las estaciones son muy importantes. Eran los edificios de las industrializaciones del ferrocarril, el lugar de salir hacia Argenteuil, Beauvois, todas las cercanías. Cuentará Monet, Argenteuil, Véteuil, Rouen, las catedrales, etc. Y también en la estación Saint-Lazare presentará varias versiones del Puente de Europa, el juego con el humo, con las nubes. Claro, ya no son las nubes de Normandía, son otro tipo de nubes y son humos del tren. Antes de dejar París, Monet pintó dos cuadros muy impresionantes, calles engalanadas, porque es la fiesta de 1878, la exposición universal. Ven las banderas, lo explicó en sus cartas. Subió a un balcón y se ve otra vez el pintor de las series. Ven aquí la calle Montorgueil en el barrio de Halle, y esto está en el Museo d'Orsay, y la calle Saint-Denis, que está en el Museo de Rouen. Ven una vez más que la idea del pintor de la serie no nació con una ruptura, no. Dicen algunos que en 1890 Monet abandonó el impresionismo para hacer series, pero para mí no es nada de esto. A mí me gusta muchísimo mostrar diapositivas antes de las series, porque la idea de las series nació mucho antes de lo que llaman la ruptura. Monet en Véteuil. Después de Argenteuil, después de haber vivido un poco en París, no le gusta París, abandona París, nunca volverá a París y se instala a la orilla del Sena en un lugar encantador, en Véteuil. Véteuil es el pequeño pueblo con la iglesia a orillas del Sena, con estas vistas del pueblo. Pinta en septiembre, en otoño, en invierno, con la nieve, la idea de las series. Y este periodo es triste porque el 5 de septiembre del 79, con 32 años, muere su esposa Camille, que él le había dado un segundo hijo, Michel, y se murió en Véteuil. Y este
es el cuadro de Camille en su lecho de muerte. Él dijo que una vez había estado cerca de una muerte, no se atrevió a decir que era su esposa. Y es muy curioso porque tenemos la impresión de una pintura como un deshielo, una pintura líquida. Y es en esta época que mira mucho el Sena. Esta pintura, esta mujer dormida con 32 años, pues es muy importante. Él se queda solo con 2 hijos muy jóvenes, pero como Ernest y Alice Hochdet tienen problemas financieros, viven en Véteuil. Ernest vive más en París, pero Alice va a cuidar de los hijos de Monet. Cuando Ernest morirá más tarde, Alice se casará con Monet y será su segunda esposa. Es en Véteuil que es muy importante para Alice y Monet, que es donde se van a encontrar y se van a casar. Va a abandonar los bodegones y las flores. Aquí en Véteuil está el cuadro de los crisantemas. Es un panel de una puerta para las puertas del merchante Durand Ruel. Y este lienzo son los crisantemos rojos para una colección particular. Y ven como firma en rojo también estos crisantemos están presentes en la literatura. Por ejemplo, Loti, Proust, es una flor de Extremo Oriente que no tiene la connotación mortuaria de los cementerios de hoy en día. Y estos crisantemos también se ven en las estampas japonesas. Después de la muerte de Camille, hay una crecida del Sena muy importante. El Sena se hiela con placas de hielo y de repente hay un deshielo y hay una rotura de los hielos. Y como el efecto de los nenúfares que veremos más tarde, aquí tenemos placas de hielo en esta pintura que está en el Museo d'Orsay con los álamos, que veremos en otros cuadros. Y veremos esta especie de pintura muy triste, desolada. Estaba en una colección que Marcel Proust pudo ver y dice que todo es espejismo, todo resplandece, todo se refleja. Es un cuadro nostálgico, melancólico, de acuerdo con el ser de Monet en aquel entonces, que se acababa de quedar viuda. Aquí tenemos una pintura magnífica del deshielo, otra versión con los álamos. Es la primera pintura que les muestro que está expuesto en Madrid. Monet pinta 2 lienzos. Esto es un lienzo como burgués, muy tranquilo, y también pinta este cuadro para él, un poco más como impresiones, sol naciente. Aquí estamos en Véteuil como este sol naciente o poniente, no sabemos muy bien. Es un cuadro muy grande que está en el Museo del Petit Palais en París. Puede pasar Monet de un cuadro convencional y exponer luego esta pintura de Lavacour. Esta es la que me gusta, no el lienzo burgués que pinté antes. También está aquí el jardín de Véteuil. El jardín baja con una suave pendiente hacia el Sena. Ven los jarrones que vimos en Argenteuil y ven una vez más que hay una serie, hay varias versiones de este cuadro, hay 4. Esta está en Washington y aquí ven todos estos jarrones a la derecha. Es una familia moderna, recompuesta con los hijos de uno y los hijos de la otra, y busca un lugar a orillas del Sena
Durante cierto tiempo estará en Poissy, pero luego irá más lejos y llegará hasta Giverny. Aquí ven que estamos justo en la mitad de la vida de Monet. Cuando se instala en Giverny, tiene 43 años y morirá a los 86 años. Aquí ven una vista del Sena a partir de París. Primero empezó con Argenteuil, Véteuil y se aleja todavía más y se va a Giverny. Vámonos más lejos. Vamos hacia la costa, siguiendo el Sena. París, Argenteuil, Poissy, entre Véteuil y Giverny, Rouen, en donde pintará catedrales y, por supuesto, el Havre con Trouville y Honfleur a la izquierda. Es una vida muy armoniosa. Hay algunos cuadros que solo presentará después de su muerte. No quiero oír críticas. Estos cuadros tienen una importancia muy importante para la generación futura. Todos están en el Museo de la Orangerie, que está a orillas del Sena. Seguimos siempre el Sena. Arriba tenemos Dieppe, porque entonces Monet irá mucho a pintar a Dieppe y en Trouville. Segundo cuadro en Madrid, la casita de Trouville. Al principio Monet alquila la casa de Giverny. Dice que está muy contento, que ha descubierto un país magnífico en un lugar que le va muy bien y que le permitirá pintar unos cuadros magníficos. Y se instala en Giverny pensando que ahí ha encontrado su puerto. Aquí tenemos esta casita en Trouville. Entre 83 y 90, Monet viaja mucho, deja Giverny para hacer campañas de pintura. Tercera pintura en Madrid, que es de la colección Thyssen-Bornemisza, Marea Baja, en la costa. Y ven aquí los acantilados, los reflejos de luz en el agua. Y vuelve a Étretat, ven esta pintura con todas las barcazas, los acantilados, los veleros y Étretat bajo la lluvia. Recuerden que pintó el puerto del Havre bajo la lluvia. Esta pintura está en Oslo. Es una visión fantástica de la lluvia que está contra los acantilados. En el 84 se acaba de instalar en Giverny, sin embargo se va hacia el mediodía y encuentra una nueva luz, la del Mediterráneo. A la izquierda hay una casa rosa con postigos verdes. Aquí hay pitas, palmeras. Y se piensa que el jardinero de Giverny se ha inspirado de los jardines mediterráneos exóticos para hacer el jardín de Giverny, que no es ni un jardín francés como le nôtre, ni un jardín inglés. Al cabo de 4 años va a Antibes. Cerca del Mediterráneo está pintando. Antes pintó los jardines y aquí pinta el mar. Aquí ven el pintor de las series y pinta varias versiones. No se las voy a presentar todas, pero aquí hay 3. Cada vez es distinto, pero el encuadre es el mismo. En el 86 es un año con mucho trabajo. Se va primero a Holanda. Quiere volver a pintar molinos, pero sobre todo viene a ver un espectáculo formidable. Son los campos de tulipanes en flor. Se pasea por Haarlem pintando los tulipanes, los molinos, las casas. Tiene varias versiones. Dice que es muy bonito cuando se tiran las flores en los canales y son manchas de colores sobre el agua. En el 86 se va hacia Bretaña para descubrir un mar que no conocía. Va a descubrir la isla de Belle-Île. Estoy un país soberbio, salvaje, con un mar
con muchos colores, un amontonamiento de rocas enorme. La roca que está en el centro tiene la forma de un león tumbado. El horizonte está muy alto y lo va a pintar varias veces. Las rocas y la oposición entre las masas negras y el color del agua. Aquí también tenemos una serie de rocas. También pinta un tema que lo inspira mucho. Ve a su futura nuera sobre un terraplén en Giverny y la pinta con una sombrilla. Dos versiones aquí. Dos grandes lienzos. Aquí, como en los cuadros de la terraza de Saint-Adresse, Monet muestra el cielo con las nubes, la mujer que se protege del sol, del viento con su sombrilla. El vestido tiene un movimiento, las flores también están movidas por el viento. Estos dos lienzos están en el Museo d'Orsay. Quizá recordó un lienzo que pintó en el 75, 20 años antes, con Camille y su sombrilla, lienzo que está en Washington. Quizá fue esta visión que hizo que pintara su nuera aquí. Otro año muy importante para Monet. Estamos en el 89, va a cumplir 50 años y se va en la región de la Creuse. Voy a mostrarles muy rápidamente esta serie. Es el mismo encuadre, pero con luces distintas. Lienzos que están en distintos museos, Reims, Colmar. Aquí tenemos unos cielos magníficos. Es un conjunto y es la primera vez que aparece la palabra serie en su correspondencia. Estoy en la Creuse y voy a hacer una serie y es Monet el mismo que escribe serie. No es una palabra creada por historiadores de arte. Es Monet que lo inventa y que lo va a utilizar muchas veces cuando va a hacer sus series de álamos, catedrales, luces sobre el Támesis. Es él que quiere hablar de series. Aquí la imagen de Monet en aquel entonces, fotografiado en Giverny, para que vean que está ya un poco más grueso. Y empieza el periodo de las series. Ahora empieza a hacer participar a pintores, escritores, todo el mundo. Y es entonces cuando empieza la ruptura, según los historiadores de arte. Pero espero que ustedes no sientan ninguna ruptura, porque les he preparado los salmiares. Quizá también se puede explicar esta importancia de la tierra de Giverny, porque en aquel entonces Meunier compra la casa de Giverny gracias al préstamo de Paul Durand-Ruel. Y dice que nunca encontrará un paisaje más bonito. Sabe que su punto de anclaje es el propietario y sabe que nunca dejará Giverny. Aquí son los salmiares en verano, en invierno. Vaya a pintarlo con sol, con lluvia, desde la mañana hasta la noche, en otoño, en invierno, en primavera, las va a pintar solas, dos, tres a veces. Y aquí corta adrede la parte de arriba, igual que cortó las cabezas de los pavos, como interrumpió algunos motivos en sus cuadros para dar una idea de instantaneidad. Y después de haber visto los almiares en el suelo, va a levantar la vista y en el río Ept verá una composición giratoria. ¿Ven la forma del S? Es porque son las sinuosidades del Ept que hace que los álamos acompañen los meandros, las sinuosidades del río. Y esto es lo que les da estas composiciones tan decorativas.
Arriba es por la mañana, que está en la Tate en Londres, y a la derecha hay un efecto de viento en Los Álamos, está en el Quai d'Orsay. Había 30 almiares, también hay unos 28 álamos. Este es interesante porque se ve el efecto del viento. Las hojas están todas de un lado. También vimos efectos de nieve, de deshielo, de invierno. Aquí es el efecto de viento. Nos recuerda las banderas o el vestido de Suzanne o en el terraplén de Giverny. Monet es fiel a su repertorio, a las sensaciones, a sus impresiones. No hay ninguna ruptura para mí. Es un pintor que siempre ha intentado profundizar en el instante. Cuando pintó los almiares, escribió una carta para decir: quiero una serie de efectos distintos. Los efectos distintos de los almiares. Se dice que es la primera serie. Todo el mundo no ha leído las cartas de Monet, pero ahí está, en las cartas, la palabra serie. Vemos que no son, que los almiares no son la primera serie. Yo creo que dicen que es la primera serie, pero no creo que lo sea. Hay los efectos distintos de los almiares, pero cuanto más trabajo, más me doy cuenta que hay que trabajar todavía más para poder representar la instantaneidad. Esto lo escribe Monet, la instantaneidad, con estos gestos suspensos. Aquí ven las series que son los almiares, los álamos, las catedrales. Monet se irá a Rouen del 92 y en el 93 para tener la misma luz para pintar las catedrales a partir de 3 puntos distintos. Pero primero va a estudiar el tema, va a hacer una pintura general, hay 2 o 3, se ven las torres de la catedral, el pasaje de Rouen, y luego se va a ir acercando en su carnet de dibujos. Él no es un gran dibujante. Tenía unos cuadernos de dibujos en el bolsillo y se va de una página a otra. Y ven, de hecho, que aquí puede reconocer la pintura y pueden ver el dibujo en su carnet, en su cuadernito. En el Museo Marmottan pueden ver estos efectos que parecen los de la estación Saint-Lazare. Monet va a trabajar a partir de fotos. En Marmottan hay fotografías del Parlamento de Londres, de las catedrales, que demuestran que Monet tenía fotografías. Y en el taller también podía trabajar a partir de documentos, cosas que no pintaba al aire libre. Esto provocó críticas, reproches, y de Monet: no es importante pintar al aire libre, lo importante son los resultados. Y hay lienzos que se podrían creer pintadas al aire libre, pero que no lo eran. Monet decía que tenía un pedido y quería pintar según los pedidos, y eran cuadros que se creaban en su taller y no al aire libre. Ven este ángulo que le interesaba mucho, porque es exactamente el ángulo que había buscado para pintar la catedral. La catedral la ven aquí, ven cómo se trabaja este ángulo. Hay unos colores, las vidrieras, las manchas amarillas. Ha trabajado la pintura con cierta rugosidad y parece que es piedra. Aquí también pueden ver un cuaderno de esbozos, de dibujos. Ven cómo plantea la catedral, la calle, que la pueden volver a ver aquí, la fachada. Y voy a mostrar varias versiones. Hay 30. Aquí ven cómo el sol juega sobre la fachada de la catedral. Las telas se van a exponer en Durand-Ruel. Y hubo un artículo absolutamente tremendo de Clemenceau. Y
va en este periódico La Justicia, va a escribir un artículo clamoroso diciendo que estos cuadros de las catedrales son soberbios y lamentará mucho que esta serie se vaya dispersando. En algunos museos hay 4 catedrales, otras están en otros museos, y en el Museo d'Orsay hay 5 catedrales que dan esta idea de serie. Ha habido 30 catedrales, pero podía haber hecho 100, 1000 catedrales, y es el ojo prodigioso de Monet que ha podido plasmar estas catedrales. En el 95, Monet vuelve a la nieve, se va a Noruega. Hago y pinto esta montaña que me hace pensar en el Fujiyama de Japón. Aquí está una estampa del Fujiyama en Japón. Es divertido. Cuando estuvo ante el monte Kolsas en Noruega, pensó en Japón. Aquí también. Este es el pueblo de Sandviken. Tengo una vista de Sandviken y parece un pueblo japonés. Este lienzo está en el Museo Marmottan. Fue Michel Monet, su hijo, que lo regaló al Museo Marmottan. Esto es una pintura del pueblo de Sandviken y aquí una estampa japonesa. Ven cómo Monet veía esta estampa japonesa y cómo imaginaba que el pueblo de Sandviken era japonés también. Ahora ya tiene 60 años. Es el año durante el cual va más hacia la abstracción. Esto es el Sena con árboles. Hay un motivo. No quería que se le llamara abstracto. Él decía que era más decorativo. Pero no es abstracción. Y luego vuelve a Varengeville. Esta es la pintura antigua en los años 80. Y miren cómo pinta ahora la pequeña casita de Varengeville. Es mucho más decorativo. Los tonos han cambiado. Utiliza mucho tonos violetas. Aquí tienen Vinteuil como lo pintó en los 80 y como lo pinta en los años 1900. Hará una serie. Uno por la mañana, uno por la tarde, con luces violetas. Es muy curioso porque siempre es la misma vista del pueblo con la colegiata. Y en el cementerio estará la tumba de su primera esposa, Camille. La tumba de Monet está en Giverny. Y ven este efecto, vuelta hacia atrás. Y vuelve a Londres también. No le gustó el periodo del 71. Le dijo que no olvidó el Támesis. Escribió una carta diciendo: me gustaría hacer algunos efectos de niebla sobre el puente y el Támesis. Volverá a Londres, alquilará una habitación en el Hotel Savoy, que está sobre el Támesis, y pintará los puentes de Londres como lo hizo en Argenteuil. Aquí el puente de Waterloo con el humo detrás. Dijo que nunca trabajaba el domingo porque no había actividad industrial, no había humo. Igual que en la estación de Saint-Lazare. Él buscaba el humo, quería esto, y el domingo escribía sus cartas. Aquí el puente de Waterloo y luego el puente de Charing Cross. Este lienzo está en el Thyssen-Bornemisza en Madrid. Yo no he vuelto al Museo Thyssen-Bornemisza porque ya lo conocía. Si miran en internet verán que este lienzo pertenece a esta colección. Eso parece un nocturno de Whistler o de Turner. La idea es pintar desde la ventana del Hotel Savoy. Pintará unos 100 lienzos, el puente de Waterloo, el de Charing Cross, pintado de varias maneras distintas. Miren los juegos de humo, de las nubes, el sol naciente, y miren los colores.
Y miren los trenes que pasen, que recuerdan los trenes del puente de Argenteuil. En el 71 les mostré este lienzo espectacular, pero a los 60 años lo ve de manera más fantástica. Miren el sol, otro color, violeta. Es una especie de vuelta atrás, volviendo a los mismos motivos que había visto durante toda su vida, pero que presenta de una manera distinta. A los 68 años se va a Venecia en 1908. Se va con su esposa Alicia y por eso pero en Venecia está con Alicia, con lo cual no hay cartas de Monet a Alicia, pero ella sí que escribe a sus hijos. Aquí ven Monet en Venecia con Alicia delante de la Basílica San Marcos con las palomas. Es divertido verlo aquí haciendo lo ritual. Es una foto un poco anecdótica y trabaja a partir de las góndolas como trabajaba a partir de barcos. Aquí ven la fachada del palacio con las líneas rojas. Con los tapices que los venecianos ponen en los balcones. Él lo llama jardines de piedras. Aquí otro lienzo que está enchicado con las cortinas, las flores, los canales pequeños que pasan entre los palacios. Pintan la iglesia de la Salute, el palacio de los Dogos. Está entusiasmado por Venecia y guarda un recuerdo maravilloso. Durante mucho tiempo no expone estos lienzos, pero muere su esposa y Monet, después de la muerte de Camille, escribe una carta. Y Monet escribe: pobre amigo, esto ha terminado, mi mujer se ha muerto, mi compañera adorada se ha muerto esta mañana, me siento desamparado. Y les he traído esta carta porque es importante, porque está su firma. Nos damos cuenta que Monet está muy emocionado, pero ha firmado como firma en sus lienzos. Y terminaré con algunas imágenes en Giverny. Giverny podría ser el tema de toda una conferencia con el simbolismo, los jardines, etc. Hay un universo japonés en Giverny, tanto en la casa como el jardín. En casa con la colección de estampas japonesas. Ven que es en amarillo y azul. En vida de Monet, ven estas fotografías, tienen esta vista, estas estampas Monet con una japonesa. Recibía japoneses. Y vemos también a Clemenceau, la casa y los talleres del pintor. Hay varias fotos. Ven a Monet en su salón, que es su taller. Hemos recreado este efecto con sus pinturas. Ven las casas en Noruega, una mujer con una capa. Ven ahora cómo está ahora mismo, porque con Hugues Gall hemos reconstituido todo el taller de Giverny según las fotos que teníamos, la casa de Noruega a la izquierda, y este año, si vuelven a Giverny, verán la habitación de Monet con las pinturas de Cézanne, Manet, Sisley, Cézanne, etc. Para dar realmente el ambiente que tenía. Aquí Monet, trabajando en su taller en Giverny. Aquí está en el gran taller. En Giverny ahora es la tienda donde vendemos, pero vemos que está este taller igual como estaba
cuando estaba pintando los grandes paneles para l'Orangerie. Se paseaba mucho también, observaba las flores, ponía parasoles, lo vemos en la película de Sacha Guitry, y estaba pintando los motivos que le gustaban. Aquí tenemos las series con los puentes japoneses, que está franqueando el estanque de Giverny. Aquí están Monet y Clemenceau. A Clemenceau le gustaban mucho los jardines. En Francia vamos a celebrar a Clemenceau y las artes. Y Clemenceau y Monet eran grandes amigos. Aquí había utilizado estas flores también en otros cuadros. Eso es un panel aislado. Y sigue pintando con procedimientos que había utilizado en su juventud. Esta foto importante no podría formar parte de la campaña anti-tabaco porque siempre está fumando. Todas las fotografías, las caricaturas de Sacha Guitry siempre está fumando. Y ven justamente que el pintor no se apoya en el respaldo de su silla. Tiene 75 años, no se apoya al respaldo. Está mirando, escrutando el paisaje. Es una foto extraordinaria. Lo ven con su sombrero. Y les enseño aquí el estanque en la época de Monet. Y ahora se lo enseño en una fotografía actual. Ven que es un universo que se ha vuelto a crear y lo ha hecho Gerald van der Kemp. Aquí hay dos jardines pintados. Aquí ven la casa rosa con persianas verdes, y esta pintura está en la Fundación Thyssen-Bornemisza, la casa detrás de los árboles, pintada 2 años antes de su muerte. Esta es la habitación de Monet, con copias de pintores amigos. Y Monet se morirá a los 86 años. En enero de 1927 se publica un artículo que recuerda el entierro de Monet, su entierro. Miren un detalle de su entierro, este carro que atraviesa el pueblo de Giverny, está Clemenceau, y el pintor que quería ser enterrado en la tierra de Giverny. Es como un entierro de un campesino, como un simple campesino dentro de la tierra. Esta carreta está expuesta en la iglesia de Giverny y la tumba está cubierta por placas, la placa de Monet en el centro, pero alrededor está toda la familia de Monet, y donde se enterró Alice y Jean Monnet, el hijo mayor del pintor, que se había casado con Blanche Augenet, la hija de Alicia. Monet se había casado con Alice, pero su hijo se casó con la hija de Alicia. Eso es el jardín. Yo siempre termino mi conferencia de esta manera, pero para ustedes en Madrid les tengo una sorpresa. El 4 de octubre de 1904, con 64 años, Monet escribe una carta desde Giverny y la dirige a Durand-Ruel. Querido señor Durand, acabo de decidir ejecutar un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo, ir a Madrid a ver las pinturas de Velázquez. Nos vamos viernes por la mañana en coche y durará el viaje 3 semanas. Les estaríamos muy agradecidos si nos pudieran ayudar a ver algunas obras maestras en Madrid. Él dice que acaba de decidir ejecutar un proyecto que tenía desde hace mucho tiempo, ir a Madrid, repito.
No dice ir a ver Madrid, es un viaje de un pintor. Y él no pintó nada en Madrid ni en España, solo vino a ver los cuadros de Velázquez. El viaje duró 3 semanas, le encantaban los coches y tuvo muchos problemas con su coche. Durand-Ruel le contestó que sí, que encantado, y se van a ver en Madrid. Como Alicia Osde participa al viaje, no tenemos cartas de Monet, pero sí tenemos algo muy emocionante. Y yo he ido a ver el cuadro de la rendición de Breda de Velázquez aquí muy cerca. Y justamente ven que Alicia escribe a su hija Blanche, que se había casado con el hijo de Monet, dice, mi Blanca, del 21 de octubre de 1904. Se ha quedado casi 3 semanas en Madrid. El 21 de octubre, Alicia escribe a su hija Blanca, nos vamos de Madrid esta noche. Nos vamos de Madrid esta noche. Mi Blanca, nos vamos de Madrid esta noche. Y al final explica si el coche funciona, porque hemos tenido muchos problemas con el coche. Es bastante emocionante. Es un agradecimiento para la Fundación de los Amigos del Prado, porque yo vine al Prado en Madrid en el año 2000 para dar una conferencia en la Casa Velázquez. Y dije al director de la Casa Velázquez que estaba encantada de que me hubiese invitado. Me habían invitado a cenar, pero yo, como tenía el recuerdo del viaje de Monet, cuando me han invitado los Amigos del Prado, he decidido hablar de Monet, porque es muy emocionante, porque hay una exposición magnífica de la familia de Felipe IV de Velázquez en Las Meninas, y estamos en el corazón del Prado, y es el momento de pensar que si Monet nos oye y si Monet lo sabe, pues años más tarde su recuerdo, su carrera y su pintura va a evocar su trabajo en el Museo del Prado. Y agradezco a la Fundación de los Amigos del Prado de haberme permitido volver a ver los cuadros de Velázquez.